Nos encontramos con la doctora Mirenchu Corcoy, catedrática de la Universidad de Barcelona, especialista en Derecho Penal. Ella es directora del programa de Compliance de la Universidad de Barcelona y coordinadora del máster en Derecho Penal y Ciencias Penales de la misma universidad. La doctora Corcoy nos visita en la Pontificia Universidad Católica del Perú estos días por invitación de la maestría en Derecho de la Empresa y ha participado del evento de presentación de la línea de investigación en compliance de esta maestría. Ha brindado una espléndida conferencia sobre la problemática de la corrupción privada, su tipificación penal y su relación con los modelos de prevención. Doctora, quisiéramos preguntarle acerca de la problemática de la corrupción. La problemática de la corrupción en Perú es una problemática de actualidad. El caso Odebrecht, que involucra a diversos funcionarios públicos de muy alto rango, está en la actual discusión. Y al mismo tiempo hay una serie de normas penales que se han aprobado sobre esta materia. Y entonces quisiera preguntarle que nos explique cuál es su perspectiva sobre los procesos de corrupción pública y los procesos de corrupción privada. Bueno, pues realmente la corrupción pública hace mucho tiempo que está tipificada en todos los países y en los últimos años yo creo que la preocupación ha sido precisamente algo que tiene que ver con el caso Odebrecht, que es la corrupción en las transacciones internacionales. Si nos examinamos el origen de la corrupción privada que está empezando a tipificarse en distintos países, o corrupción en los negocios también se le llama, muchas veces se pone como referente el caso Siemens, pero el caso Siemens es algo que tiene un cierto paralelismo con el caso Odebrecht en el sentido de que también era corrupción a funcionarios extranjeros. Esa idea es algo que, desde mi punto de vista, eso sigue siendo corrupción pública, otra cosa que no sea a funcionarios del mismo país, sino a funcionarios extranjeros. Y ese es un supuesto en el cual la OCDE ha puesto especial énfasis en que se tipifique en todos los países y que yo creo en Perú ya está tipificado, aunque no haya entrado en vigor. ¿Es así? Bueno, Perú está en este proceso de poder ingresar a la OCDE y cumplir con sus requisitos. Existe una amplia tipificación de delitos de corrupción interna y de corrupción internacional, transnacional. Exacto. Lo que aún está en discusión, no se ha incorporado, es la problemática de la corrupción privada, que es donde hay un punto de sí, discusión. ahí hay un punto de discusión y sigue estando un punto de discusión. Realmente también la OCDE lo está exigiendo, pero el problema es que yo creo que en los países en que se está incorporando la corrupción entre particulares o corrupción en los negocios, también se le denomina, creo que no se tiene claro qué es lo que se pretende proteger ni qué conductas se quieren castigar. Porque podemos analizar pues, que es la legislación alemana, por ejemplo, y la legislación española, y nadie tiene muy claro si estamos protegiendo la competencia desleal o si el patrimonio. A nivel teórico se está protegiendo la competencia desleal, pero si analizamos las conductas que se podrían tipificar o que se podrían castigar conforme a los delitos previstos, pues yo no creo que sea la competencia desleal lo que se está protegiendo, ¿no? Entonces, el patrimonio de las otras empresas, no lo sé, es un tema que yo no digo que no haya que protegerlo penalmente, pero creo que hay que repensarse cómo tiene que estar la técnica legislativa utilizada y qué conductas realmente queremos castigar. ¿Cómo es la regulación española sobre corrupción privada? La regulación española sobre corrupción privada pone el énfasis en un paralelismo casi total con la corrupción pública, con lo cual creo que esto es algo ya discutible de per se. También a nivel de pena, tiene la pena igual que la corrupción pública. Yo creo que el desvalor de la corrupción privada es muy diferente del de la corrupción pública a la que podríamos equiparar la corrupción en las transacciones internacionales, porque, repito, estamos hablando también de funcionarios públicos. En este otro tipo estamos hablando estrictamente de particulares. Entonces ahí la discusión desde mi punto de vista que se plantea hasta qué punto en el ámbito de las empresas tiene que haber la misma transparencia que es exigible absolutamente en el ámbito de la función pública. Por poner un ejemplo muy sencillo, ¿es necesario que una empresa para contratar con alguien o comprar un determinado producto tenga que tener 3 ofertas en todo caso? Yo creo que no. Es decir, puede comprar por donde crea que le conviene más por razones de confianza, por razones de lo que sea. Y claro, lo que se ha hecho es pues equiparar absolutamente la pública con la privada, la corrupción pública con la privada, y castigar tanto lo que conocemos como cohecho pasivo, como cohecho activo, o como cohecho propio y cohecho impropio, es decir, el que acepta o el que ofrece cualquier beneficio
Y lo que pasa que en la corrupción de particulares, las dos diferencias, o sea, hay dos requisitos que limitan el ámbito típico, que es que sean beneficios injustificados, es decir, no cualquier beneficio se consideraría ya como una conducta típica, lo que sí sucede en la corrupción pública, y un favorecimiento indebido, algo que tampoco se encuentra previsto en la corrupción pública. Y estos dos aspectos son los que dificultan también cuál es el alcance de este delito, es decir, qué conductas va a abarcar, qué conductas van a ser típicas, porque claro, queda muy indefinido qué es un beneficio injustificado o un favorecimiento indebido. Y ahí realmente tenemos que acudir a la adecuación social, al riesgo permitido, y cuando analizamos los distintos protocolos o políticas que se han desarrollado en el ámbito de la corrupción privada, vemos que al final se alude a lo razonable, no hay unos criterios claros. Ayer comentaba yo en el evento la Bribery Act inglesa de 2010, que contempla la corrupción tanto pública como privada en el mismo nivel, pero luego introduce, claro, para ellos es un planteamiento muy diferente, a lo mejor estamos copiando algo que tienen ellos un sistema muy diferente al nuestro, el sistema continental, que abarcaría también lo que es Latinoamérica, es muy diferente del sistema anglosajón, igual que el europeo es diferente del anglosajón, ¿no? El continental. Por tanto, yo creo que ahí tenemos un problema de indefinición, pero en todo caso en el Bribery Act se parte de que la hospitalidad, la hospitality, en realidad no está prohibida, y esto ya se parte como un punto de partida, con lo cual se está diciendo que puede haber beneficios, que puede haber pues, viajes que se paguen, restaurantes, hoteles, etcétera. Es decir, ya no hay una prohibición absoluta en el sentido que sí que existe en la corrupción pública. De acuerdo. En Perú recientemente se han aprobado dos normas que son pertinentes a este tema. Una es la ley 30.424, que incorpora por primera vez la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas para el delito de cohecho internacional. Luego esta norma, hace poco más de un mes, ha sido modificada por el decreto legislativo 1352, que amplía el radio de aplicación de esta norma a otros delitos de cohecho interno, a delito de lavado de activos y de financiación del terrorismo. Y además regula todos los aspectos vinculados a los programas de cumplimiento. Este tipo de normas un poco van en la línea de cumplir con los requisitos que se establece para ingresar a la OCDE. Quisiera preguntarle cuál es su opinión o valoración acerca de estos sistemas que establecen responsabilidad penal o llámese responsabilidad administrativa de la persona jurídica en el proceso penal. Bueno, yo creo que es algo que está ahí y no se va a poder evitar. O sea, mi opinión siempre ha sido que creo que es innecesaria y que creo que había respuestas de consecuencias accesorias respecto de empresas que suponían un riesgo. Ya existía en España desde siempre la posibilidad de suspensión de la actividad, incluso de disolución de la empresa. Pero bueno, creo que hoy en día no es discutible que la tendencia total es ir a la responsabilidad de las personas jurídicas, y hay en países en que se habla de responsabilidad administrativa, en otros se habla de responsabilidad penal, pero en todos los casos es una responsabilidad que se dilucida en el proceso penal, con lo cual yo creo que en ese sentido es mejor que ya la denominemos responsabilidad penal de la persona jurídica, porque creo que eso condiciona que se exijan las mismas garantías que para la persona física respecto de la persona jurídica, porque si no, en el fondo es un fraude de etiquetas, porque estamos diciendo responsabilidad administrativa de la persona jurídica, pero la estamos juzgando en un proceso penal, y ahí las consecuencias van a ser negativas, es decir, el no llamarle penal no va a ser algo positivo, sino que va a ser negativo, porque lo único que va a suponer es que tenga menos garantía. Ahora, hay cierta preocupación no solo con relación a la eficacia del establecimiento de estos sistemas de responsabilidad de las personas jurídicas, sino las consecuencias que este tipo de responsabilidad puede traer para terceros, como son los trabajadores, los proveedores. ¿Qué valoración le merece esa situación? Sí, no, para mí ese es un tema que siempre me ha preocupado desde el principio, porque a nivel teórico en España, por lo menos, la responsabilidad penal de las personas jurídicas se ha planteado como algo progresista, como algo propuesto por la izquierda, como algo que venía a castigar esas empresas que eran las que generaban el riesgo, etcétera.
Y por otro lado es la OCDE la que está impulsando esta responsabilidad penal jurídica, y yo lo dejo a que cada uno piense lo que quiera, y en todo caso yo creo que es cierto lo que ha comentado, que puede perjudicar a proveedores, a trabajadores, etcétera, si hay una suspensión, una disolución, o solamente que se prohíba la obtención de subvenciones, etcétera, sobre todo contrataciones públicas de esas empresas que han tenido esa responsabilidad penal, y eso pues va a llevar pues a su cierre o su desaparición. De acuerdo. En estas mismas normas, doctora, se establece también por primera vez en la legislación peruana la fijación de los denominados modelos de prevención o programas de cumplimiento. Y se establece que estos puedan operar o como mecanismos para atenuar la responsabilidad penal de la empresa en caso se haya establecido este programa de cumplimiento con posterioridad a la comisión del delito, o incluso para eximir de responsabilidad penal en los casos en que previo a la comisión del delito se estableció y se implementó adecuadamente el programa de cumplimiento. No sé si podría usted explicarnos con un poco más de detalle en qué consiste este sistema de programas de cumplimiento, qué relevancia tiene este tipo de instrumentos. Bueno, yo creo que los programas de cumplimiento, los que denominamos normalmente compliance, ¿no?, porque el inglés tiene esta facilidad de expresión, evidentemente son importantes en la línea que ha comentado de que pueden eximir de responsabilidad penal a la persona jurídica o atenuar en su caso. Lo mismo está regulado en prácticamente todos los países que han introducido la responsabilidad penal de la persona jurídica, y por tanto en ese sentido son importantes, porque si una empresa no tiene un sistema de prevención, un compliance implementado, pues realmente automáticamente va a responder. Es decir, aunque no le denominemos así, va a ser una responsabilidad objetiva y va a responder. Pero es que yo creo que hay que ir más allá, y estos programas de cumplimiento van a ser absolutamente necesarios en cualquier empresa, porque las grandes empresas van a exigir para contratar con otras que con quien contratan tengan implementados estos programas de cumplimiento. Es decir, igual, y también la administración pública solo va a contratar con aquellas empresas que tengan implementado un programa de cumplimiento, igual que se exige actualmente que estén al día fiscal o al día de la seguridad social, de los trabajadores, etcétera. Pues el programa de cumplimiento va a ser algo exigido por las otras empresas o administraciones públicas para contratar. Usted comentaba ayer un caso concreto que era el de la regulación inglesa para contratar con estudios de abogados de otros países. Sí. Por ejemplo, esto en España ya se ha planteado en varias ocasiones, que empresas inglesas para contratar unos abogados en España exigen que incluso ese despacho de abogados cuente con un programa de cumplimiento. Es decir, cuando hablamos de empresas estamos pensando en una cosa, pero realmente la idea de los programas de cumplimiento sería en cualquier organización, en cualquier persona jurídica. La idea del compliance suele estar vinculada a la prevención de riesgos en la empresa. Ahora, ¿cuál es la naturaleza real de estos programas de cumplimiento? ¿Qué es lo que abarcan estos programas de cumplimiento? A ver, en los programas de cumplimiento, aquí hemos estado hablando de la corrupción, pero en realidad un programa de cumplimiento, su pretensión es prevenir cualquier tipo de delitos que puedan cometerse en el interno de una empresa. Es decir, aquí todavía los delitos que cabe responsabilidad penal de la persona jurídica en Perú todavía son pocos, pero en la mayoría de los países son muchísimos. Y hay en algunos que es la línea general, la regla general es que responde la persona jurídica. En el mundo anglosajón se responde incluso de la llamada siniestralidad laboral, es decir, de un homicidio que se produce dentro del ámbito del trabajo, ¿no? En España pues no, eso no está, pero sí que está en múltiples delitos, está prevista la responsabilidad penal de la persona jurídica, y en estos programas de cumplimiento se tienen que contemplar todos estos riesgos que quepa la responsabilidad penal de la persona jurídica para establecer medidas de control, deberes por parte de la empresa, de vigilancia, para que se impida la comisión de estos delitos. Se decía ayer que la naturaleza de los programas de cumplimiento era más bien transversal, ¿no? ¿A qué hacíamos referencia con eso? Bueno, sí, eso es algo que siempre se está diciendo, pero yo personalmente creo que son programas de cumplimiento penales, compliance penales, porque lo que se está hablando es de riesgos penales. Cuando se habla de transversal es porque, claro, ciertamente estamos contemplando distintos ámbitos de actividad de la empresa, desde los ámbitos financieros, fiscales, de contratación, de recursos humanos, de medio ambiente, y claro, en ese sentido pues hace falta esa transversalidad de conocer pues qué es lo que sucede allí, e incluso es relevante conocer cuál es la organización de la empresa,
para ver quiénes tienen los deberes de vigilancia, etcétera, y cuando son empresas que son filiales, ¿no? Que tienen distintas filiales, pues también ver cómo están estructuradas, etcétera, y todo eso pues también hace falta pues conocimientos mercantiles para poder realizar un compliance en condiciones. Claro, finalmente los efectos sí serán penales, los efectos de su implementación o no. Claro, pero no solo los efectos de implementación son penales, sino que si queremos controlar los riesgos penales, es decir, evitar la comisión de delitos, tenemos que saber en qué consiste ese delito. Es decir, no es únicamente saber fiscalidad, sino saber qué es el delito fiscal y cuándo se comete un delito fiscal. No es solamente saber de medio ambiente, sino saber cuándo hay un delito contra el medio ambiente y cuáles son los requisitos para evitar que se den esos elementos, ¿no? Por lo tanto, es importante los ámbitos transversales, pero al final lo que tenemos que definir es qué conductas en concreto queremos evitar, porque son las conductas que van a tener relevancia penal. ¿Quién debe evaluar los programas de cumplimiento? Bueno, eso es un tema muy discutido. Evidentemente ya están empezando a haber ISOs que se deben comprar por las empresas para adecuar sus programas de cumplimiento a esas ISOs. Hay quien establece, hay una lucha, ¿no? Por una parte que sean los despachos de abogados los que realicen esos programas de cumplimiento. También las Big Four, ¿no? Las grandes auditoras están metidas en esto de la realización de compliance. Y, por ejemplo, curiosamente, vuelvo al Bribery Act, dice que no hace falta nada, que se lo pueden hacer internamente el programa de cumplimiento. Entonces, realmente pues es difícil saber quién tiene que asegurar, quién tiene que certificar. En España se están creando ya empresas certificadoras, pero que son empresas privadas que bueno, van a aportar un peritaje, un informe, pero que tampoco va a ser determinante en el ámbito penal. Por lo que yo sé, en Perú el planteamiento es diferente, desde el punto de vista que va a ser una condición de procedibilidad para que pueda responder la persona jurídica el análisis previo por la Superintendencia Nacional de Valores. El mercado de valores, que va a decidir si realmente esa empresa tiene ese compliance o no. Que yo sepa, aquí todavía no está reglamentado, y los compliance a veces se confunde, porque la empresa piensa que crea el compliance y ya está. No, para que el compliance sea efectivo tiene que estar primero implementado, es decir, ¿qué quiere decir? Que en cada una de las actividades de la empresa, en cada uno de los ámbitos de la empresa, se sepa qué es lo que tienen que hacer, si tiene que haber 3 firmas, si tienen que pedir una asesoría, si tienen que pedir un informe, y además tiene que haber una capacitación de todas las personas de la empresa, que tiene que ser una formación continua, es decir, no es en este momento en marzo de 2017, sino que esto anualmente o semestralmente tiene que ir modificándose, tiene que ir poniéndose al día. Eso es la idea de la implementación del compliance, es decir, no es crear un compliance y ya está, sino que ese compliance tiene que estar actualizándose conforme a los cambios que se puedan producir en la empresa, conforme a los cambios legales que se puedan producir o conforme al personal nuevo que pueda entrar en la empresa. Volviendo al tema inicial, ayer se hacía referencia a los protocolos en materia de corrupción. ¿Cuál es la complejidad de estos en su experiencia? Claro, de todos los protocolos que se establecen en compliance, que se establece un protocolo por cada riesgo penal que se determina, el protocolo de corrupción es el más complejo. En primer lugar, no está claro si se tiene que hacer un protocolo para la corrupción pública y otro para la corrupción privada. En general se hace un único protocolo de corrupción, pero claro, como he señalado antes, no es lo mismo las conductas que van a ser típicas en la corrupción pública de las que lo son en la corrupción privada, porque en la corrupción privada tenemos este matiz al que he hecho referencia de beneficios injustificados o favorecimiento indebido, y ahí nos encontramos con que pues se establecen una serie de... En general los protocolos parten de la prohibición de cualquier tipo de beneficio, oferta, favorecimiento, pero luego en la realidad pues van matizando, ¿no? Excepto tal, excepto cual, excepto... Es decir, sí que será posible pues determinadas viajes, determinadas comidas, determinados... Y luego, por supuesto, un ámbito importantísimo en el ámbito del funcionamiento del mercado es que las empresas pues tienen programas de fidelización de clientes, tienen descuentos para clientes que compren en mayor medida. Claro, todo eso no existe en lo público, es decir, todo eso, que es el mecanismo de funcionamiento de la competencia dentro del mercado, tiene que tenerse en cuenta, y por tanto es complejo esto establecerlo en un protocolo. Para concluir, doctora, podemos señalar como balance que el estudio de los compliance es un elemento central de una maestría en Derecho de la Empresa. Por supuesto, en este momento creo que es un elemento central, porque va a girar todo alrededor del compliance, porque sí que es cierto también
que hemos dicho que es un compliance penal, pero también este compliance tiene la intención o la finalidad de crear una ética y unos valores dentro de la empresa, de un funcionamiento diferente dentro de la empresa, y por tanto en ese punto también es a veces como se dice que es transversal, ¿no? Porque también tiene ese otro aspecto, vamos a decir, no tan estrictamente penal, sino la idea de creación de un funcionamiento diferente dentro de la empresa, de implementación de valores dentro de la empresa. De acuerdo. Le agradecemos muchísimo su visita y el compartir su experiencia, doctora Corcoy. En la Universidad Católica estamos muy complacidos de haberla recibido y esperamos que estos lazos de colaboración continúen en el futuro entre la Universidad de Barcelona y la Maestría en Derecho de la Empresa de la Universidad. Bueno, pues por mi parte también estoy muy agradecida de estar aquí, estoy contenta de estar aquí y espero pues que esta relación continúe fructíferamente para ambos. De acuerdo, muchas gracias.